Que el Señor de los cielos derrame bendiciones sobre absolutamente todos en este día. Soy Jesús A. Heliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Y en el nombre del Señor ofrecemos hoy, domingo 11 de julio de 2021, la lección número 18 de este periodo. La misma ha sido titulada Decisiones y Consecuencias y estará fundamentada en el libro de Jonás. Usaremos el capítulo 1, versículos del 1 al 5 y verso 17. También utilizaremos el capítulo 3, los versículos del 1 al 5, y finalizaremos usando el capítulo 4, versículos 1 y 2 y el número 11. Escuchemos atentos la lectura de estos versículos, a los que en nombre del Señor intentaremos de dar cohesión. En el nombre de Jesús, leemos Jonás 1, del 1 al 5 y el versículo 7, Jonás 3, del 1 al 5, y Jonás 4, del 1 al 2 y el versículo 11. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bendita sea la palabra del Señor. La historia de Jonás es una de las más conocidas en todas las iglesias cristianas que conozco. Mi mejor recuerdo del libro de Jonás fue a través del conocido cántico que nos enseñaban en las clases bíblicas para niños desde hace más de 70 años, y se usaba como herramienta para promover obediencia y respeto a Dios. La letra decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero la realidad es que hay mucho más que un cántico en la historia de este profeta. A manera de introducción, veamos unos datos bíblicos históricos relacionados a él. Jonás no es precisamente el profeta más mencionado en la Escritura. Casi todas las referencias que a él se hacen en las predicaciones, y tienen que ver principalmente con su desobediencia a las instrucciones del Señor. Una importante referencia bíblica sobre Jonás la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, cuando en referencia a Jeroboam
se nos dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Como se expresa en este verso, Jonás, cuyo nombre significaba paloma, era hijo de Amitai y provenía de Gat-Hefer en Galilea, al norte de Nazaret. Este mismo pasaje nos enseña que él era un siervo de Dios y que había profetizado que los límites de Israel serían restaurados desde Hamat en Siria hasta el Mar Muerto. Esto efectivamente se cumplió durante el segundo reinado de Jeroboam. Podemos entonces deducir que Jonás profetizaba durante la época de Jeroboam o un poco antes. En esa Siria era el imperio más poderoso del este y su capital era la antigua Nínive, ciudad a la que hacemos importante referencia en esta lección. Asiria era una potencia agresiva y destructiva que cuando conquistaba a otros pueblos separaba a las familias y las enviaba a diferentes lugares del imperio. Las tribus de Israel fueron arrancadas de sus hogares por Asiria, algo que resultó casi en su total destrucción. Leamos los primeros dos versos de la lección. Jonás 1, versículos 1 y 2. Y dicen de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Consciente Dios de todo lo que acontece, aún en los pueblos paganos, reconoce el tamaño físico de la ciudad, señalando también que el pecado es de magnitudes muy grandes en ellas, al igual que la maldad. Como era tradición en esa época, el Señor da instrucciones específicas al profeta Jonás, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La narración propone a Nínive como paradigma del pecado, haciendo que la gravedad del asunto convierta la misión del profeta en algo sumamente delicado. El llamado del Señor a Jonás en esta misión implica que él tendrá que predicar, proclamar, llamar a las personas y captar su atención, tarea que no habrá de ser fácil, ya que las personas podrían estar distraídas o cegadas en medio de sus maldades. Pero Jonás tiene una poderosa herramienta para proclamar el mensaje, que es el Evangelio de Dios. Dios ya había juzgado la maldad de los habitantes de Nínive, pero a pesar de eso deseaba darles una oportunidad de arrepentirse de sus pecados, y ese precisamente era el mensaje que el profeta debía de comunicar. Vayamos ahora al tercer verso de la lección, Jonás 1, 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El envío del profeta Nínive no tenía un propósito punitivo, sino más bien revelaba el gran amor y la misericordia de Dios.
Y es que Dios, habiendo ya juzgado la maldad de los habitantes de esa gran ciudad, deseaba darles una oportunidad para arrepentirse. Ese era el mensaje que Jonás debía comunicar. Pero el profeta pierde por completo el propósito de su misión y actúa guiado por los sentimientos de los israelitas, los tradicionales, que tenían un celo egoísta en su relación especial con Dios y no estaban dispuestos a compartir esa relación especial con otras naciones, especialmente las que eran claramente enemigas de Dios y de su pueblo. Jonás conocía a plenitud lo que acontecía en Nínive, y Dios conocía a Jonás y a Nínive, porque nada escapa al conocimiento de Dios, que no solo conoce las circunstancias, sino también lo que hay en cada corazón de los incumbentes. Pero el profeta, usando su personal criterio lleno de prejuicios, intenta huir de Dios para así no tener que obedecer su mandato. Optó por ir a Jope, un puerto pequeño ubicado en la costa palestina, que no estaba anexionado a Israel. Y es posible que Jonás pensara que yendo a terreno no israelita estaría lejos de la presencia y del poder de Dios. Leamos los versículos de Jonás 1 del 4 al 5, que dicen: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios y echaban al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás había preferido huir de la presencia de Dios, arriesgándose a morir antes de ser bondadoso con los asirios. Pero sus prejuicios le llevan a pensar que bastaba poner algo de distancia para salir de la cobertura del poder de Dios. Y estos versos que hemos leído nos dan una clara prueba de ese poder. Y es que desde la perspectiva de su negativa a cumplir el mandato divino, Jonás puede ser comparado inclusive a Moisés, que apelando a posibles razones de incompetencia, debilidad o temor, trató de evitar la responsabilidad que Dios encargaba sobre sus hombros. Moisés intentó negarse a Dios en Éxodo 3:11, cuando dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como sabemos, Moisés finalmente aceptó el llamado de Dios. Jonás, sin embargo, presentó una enorme tenacidad y resistencia. En forma necia rechaza el llamado de Dios e intenta huir de su presencia, abordando un barco que se dirige a tierra extranjera. Esto le pone en peligro a él y a los que viajan en el barco, ya que romper el pacto con Dios tiene consecuencias y las acciones individuales generalmente afectan a las comunales. Dios envía una tormenta que arruina el panorama comercial de los marineros, ya que se ven obligados a lanzar toda la mercancía al mar para aligerar el peso de la embarcación. Y eventualmente también amenaza sus propias vidas. La tormenta disminuye y el peligro para la comunidad desaparece solamente cuando Jonás propone que lo lancen al mar, como se dice en Jonás 1:11. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Leamos ahora el verso 17 de Jonás 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. Echado Jonás al mar por la tripulación del barco, es tragado vivo por un gran pez en cuyo vientre permanece ileso 3 días y 3 noches. El escrito no implica que el pez fuera creado en ese momento, pero sí nos dice que Dios ordenó que debería estar en el lugar específico y tragar a Jonás sin digerirlo. No hay duda en la palabra que identifica al pez y lo llamara ballena. Es simplemente una traducción errónea. Se sabe que el tiburón blanco del Mediterráneo llega a medir hasta 25 pies de largo y se puede tragar a un hombre entero e incluso a un caballo. Lo que sí se afirma es que Jonás estaba en el vientre del pez, pero su vida estaba siendo preservada. Nosotros entendemos que este texto tiene muy especiales simbolismos, pero no es por ello que indiquemos que Dios no es capaz de realizar cosas como estas. El evento es análogo a la vida del niño en el vientre de su madre. La muerte de Lázaro es también una lectura llena de simbolismo que todos vemos como realidad histórica. Por sobre todo, la naturaleza confiable de esta narración se ve confirmada por la referencia de Cristo a ella como figura de su propio entierro y resurrección. No es creíble que Cristo use una mera historia legendaria sin base fundamentada para confirmar su declaración más solemne sobre el hecho trascendental de su resurrección. Estando Jonás en absoluta desesperación en el vientre del gran pez, acude a quien debió haber acudido desde que le surgieron las primeras dudas respecto a la misión. Se dirigió al Señor y su oración mostró arrepentimiento sincero. Hace voto de pagar lo que había prometido, expresando así que cumpliría la misión que le fue encomendada. Y es entonces que Dios nuevamente da órdenes al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Leamos ahora los versículos de Jonás 3, del 1 al 2. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, y Dios no reprende al profeta, simplemente le repite la orden que le había dado antes. La expresión proclama en ella el mensaje que yo te diré es la manera como Dios indica que inspiraría a Jonás con las palabras apropiadas una vez que hubiese llegado a escena en Nínive. Era de esperarse que el profeta tuviera muy claro que el mensaje que él daría sería de Dios y no de él. Veamos ahora Jonás 3 del 2 al 5. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, conforme el mandato del Señor. Jonás inicia su labor. Esta vez se dirige hacia Nínive, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Por el tamaño de cada ciudad, tomaba varias horas atravesar solamente una de ellas. Eran múltiples las comunidades que conformaban la ciudad metropolitana de Nínive, con una población total calculada en varios millones de habitantes. Y a esta extensa zona llegaría Jonás, por lo que resulta razonable creer que le llevaría 3 o más días recorrerla mientras predicaba. Su mensaje principal era un llamado al arrepentimiento,
haciendo una advertencia de que dentro de un periodo de 40 días la ciudad de Nínive sería destruida. Debe haber constituido un gran esfuerzo el transmitir su mensaje, tomando en cuenta que no disponía de los medios modernos para hacer oír su voz. Con los recursos que tenía, el profeta se esforzó para que su voz y sus mensajes pudieran ser escuchados por esa gran multitud. Jonás no disponía de medios para atraer a una multitud ni para entretenerla. Así que lo que atrajo a las masas fue el contenido impactante de su mensaje, la inminente destrucción de la gran ciudad. Ese fue el motivo por el cual causó un efectivo impacto en aquella sociedad. Un hombre que había estado 3 días y 3 noches dentro de un pez no podía tener un aspecto muy normal, y tal vez ese diferente aspecto servía de recurso para atraer a las multitudes. Jonás entró a la ciudad con un mensaje de juicio. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Tal vez comunicaba ese mensaje con entusiasmo, porque a él no le gustaban los habitantes de Nínive, y la destrucción de la ciudad es posible que fuera de su particular agrado. El asunto es que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Los habitantes de Nínive creyeron que es también lo que el Señor espera de todos nosotros. Son muchos los que profesamos ser cristianos, participamos de actividades cristianas, hablamos sobre la Biblia, pero no conocemos realmente a Dios y muchas veces ni le creemos. Sin estar en contacto diario con Dios, la gente de Nínive le creyó, y en virtud de ello proclamaron un ayuno general. Demostraron con acciones el efecto que el mensaje de Dios había proclamado en ellos. Y es que la fe siempre conduce a las obras. Dice el texto bíblico que desde el habitante mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. La palabra nos dice que hasta el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Dios no permaneció impasible ante las acciones de sumisión y arrepentimiento de los habitantes de Nínive. El Todopoderoso actuó perdonando a los habitantes de la ciudad, como se dicta en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Siendo esta una expresión bíblica que debemos aclarar. Números 23:19 es muy claro cuando nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si nos basamos en este versículo, tenemos que comprender que Dios no cambia. Dios es inmutable e inamovible. También es absolutamente sabio. Así que no tiene que cambiar de opinión en el sentido de percatarse de la comisión de un error, ni dar marcha atrás o intentar una nueva táctica. Esta expresión es un ejemplo catalogado como antropopatía, que es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamiento de la humanidad finita se atribuyen al Dios infinito. Este tipo de recurso se usa como una manera de ayudarnos a entender la obra de Dios desde una perspectiva simplemente humana. Y es que todo el libro de Jonás es un tipo de metáfora tipológica para la crucifixión de Jesús y para la resurrección de Jesús. Mateo citó a Jesús diciendo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Procedamos ahora a leer Jonás 4, versículos 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo de dejarme y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pese a haber obedecido las instrucciones de Dios, Jonás muestra no estar conforme con lo que él dice, ni lo con que él decide. Muestra su disgusto a tal punto que confronta a Dios, mostrándose incomprensivo a su mensaje. Durante toda la historia se había establecido que era Nínive quien necesitaba escuchar el mensaje de Dios para que abandonara la maldad y optara por el arrepentimiento. Sin embargo, vemos que claramente que el profeta Jonás también necesitaba responder al mensaje que él mismo había proclamado a la ciudad. Y este es un mensaje que nos atañe a todos. Muchas veces somos los mismos cristianos que nos desconectamos del mensaje que proclamamos. Esta es la situación de Jonás. No solamente tiene muy poca introspección sobre su propia necesidad de arrepentimiento, sino que su terquedad le hace pensar que tiene autorización para establecer los criterios de quién o quiénes son los merecedores de la gracia misericordiosa de Dios. Para los seres humanos es posible escondernos de todos, sin dejar rastro de nuestros paraderos, cortando todo tipo de comunicación. Pero lo que no podemos hacer es escondernos de nuestra relación con Dios, sea esta relación buena o sea mala. El Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El hecho de que Jonás pagara su pasaje para intentar librarse de su responsabilidad con el Creador pudo haberle dado un falso sentido de autosuficiencia, pensando que podía esconderse de la presencia de Dios. La reacción de Jonás no fue una simple expresión de desagrado. Se disgustó en gran manera con la nueva situación de Nínive. Se disgustó porque la ciudad de Nínive se había vuelto a Dios y a él le desagradaba que eso ocurriera. En el versículo 3 del capítulo 4 de Jonás, el profeta le dice al Señor: ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y es que cuando un siervo de Dios llega a estos niveles, implica que está agotado, sin fuerzas físicas, sin fuerzas mentales, psicológicas y espirituales. La Biblia nos dice que el profeta Elías se había enfrentado a los profetas de Baal y orando al Señor los había vencido. Sin embargo, cuando escuchó que Jezabel lo perseguía, el terror se apoderó de él y huyendo terminó recostado en un árbol esperando y deseando la muerte. En muchas situaciones podemos sentirnos atrapados y sin escapatoria. Podemos decidir echarnos a morir y enterrar nuestro deseo de vivir, o podemos aprender de las circunstancias, de nuestros errores y decidir superar los desafíos con las herramientas que Dios siempre provee a los suyos. Leamos el verso final de la lección, Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El ser humano carece de la capacidad para restaurarse a sí mismo, y por tanto también carece de la capacidad para restaurar a otros.
Tal vez podamos ayudar a una persona en su proceso de restauración. También podemos acompañarla, aconsejarla o interceder por ella, pero no somos restauradores de seres humanos. De esa misma manera, tampoco somos quienes determinamos los criterios para decidir quién merece restauración. Solamente Dios puede restaurar la vida del ser humano y solamente Él tiene la potestad de establecer los criterios y nosotros no tenemos por qué saberlo ni tampoco tenemos que estar de acuerdo con ellos. Desde esa perspectiva es que vemos al profeta Jonás, como otros muchos israelitas de esa época, que sus estrechas mentes les hacía ver que la salvación era un privilegio otorgado por Dios en forma exclusiva al pueblo judío. Pero como muestra esta lección, Dios no hace diferencia entre un ser humano y otro. Todos, judíos o gentiles, somos objeto de la misericordia de Dios, y todo pecador que se arrepiente y cambia de conducta y cambia de elección tiene la puerta abierta a su perdón. Dios es siempre consistente. En su santidad Dios iba a juzgar a Nínive. Sin embargo, Nínive se arrepintió y cambió sus caminos. Como resultado, Dios en su santidad tuvo misericordia de Nínive y los perdonó. Si alguien se arrepiente, Dios le perdonará. Si alguien se llega a arrepentirse, Dios le juzgará. El libro concluye con Jonás enojado, deprimido, acalorado, casi desmayado. Se mantuvo tratando de interpretar las palabras de Dios acerca de su falta de compasión, contrastada con la profunda misericordia divina. El Señor probó al profeta que Él muestra su gracia hacia todas las naciones, sean gentiles o sean israelitas. Dejó meridianamente claro que Él es el soberano, que castiga la rebelión y desea que su pueblo le obedezca, despojándose de la religión fingida y no estableciendo límites al amor y a la gracia universal que Él prodiga. Queridos hermanos, oremos por estas cosas en este día. Bondadoso Señor del universo, atiende la súplica de tu pueblo en conformidad a las riquezas de tu gloria. Reconocemos tu poder para fortalecer y restaurar todo lazo humano. Renuévanos para que podamos advenir a la paz y la armonía que tú promueves en medio de la humanidad. Que tu Santo Espíritu obre en cada acción nuestra, para que arrepentidos de nuestros errores, andemos en el temor del Señor Jesucristo. Y por la gloria de Él, decimos amén.